Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En otra versión dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí, dice el Señor, el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que me pidan. Y para los que no pudieron venir el jueves, el pastor estuvo hablando sobre la oración. Y hoy vamos a hablar sobre la oración también. La palabra de Dios, siempre digo que es un libro que está llena de promesas. De hecho, nuestra fe se basa en una promesa, en la venida, en la salvación. Pero la palabra de Dios está llena de promesas y también está llena de testimonios de promesas que se cumplieron en la antigüedad, pero también hay promesas para este tiempo. Como la promesa que acabamos de leer de Juan. Esto es una promesa. El Señor está diciendo que todo lo que pidamos bajo el nombre de Jesús a Dios se va a cumplir. Eso para mí es una promesa. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Está hablando del poder que hay en la oración. Todo lo que yo pida en oración bajo el nombre, bajo la sujeción del nombre de Jesús al Padre, Dios lo concreta, Dios lo hace realidad. Este versículo está hablando de una promesa y está hablando del poder de la oración. Jesús nos promete responder a nuestras oraciones, no solo por nosotros, sino también para que los demás vean su poder. Es decir, que el poder de Dios no solamente va a afectar mi vida, sino también va a afectar de aquellos que me rodean. Jesús nos promete responder a nuestras oraciones, no solamente por nosotros, sino también por aquellos que nos rodean. Porque el versículo 13, dice, y todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Quiere decir, para que todos reconozcan el poder de Dios, para que todos vean que Dios es real, para que todos vean que el poder de Dios sí existe. Dios hace esto y nos promete esto para que las demás personas puedan ver que Dios es real, que Dios es fiel, que Él es bueno y que de esta manera también pueden creer en el poder de Dios. Y qué importante es entender esto. Por eso yo me alegré cuando la pastora dio el testimonio de Fabi. Porque si lo hizo con Fabi, también lo va a hacer conmigo. Porque si respondió a la oración de Fabi, ¿por qué no va a responder mi oración? Dios lo hace no solamente por mi necesidad, sino también porque conoce la necesidad de los que me rodean y yo no la conozco ni siquiera. ¿Y de qué manera Dios se muestra en fidelidad en base a este versículo? Recordándonos que si Dios dijo que Él lo puede hacer, es porque Él lo va a hacer. Dios puede hacer un milagro hoy. Hoy mismo Dios puede hacer un milagro. Si yo decido creer en el nombre de Jesús, Dios puede hacer un milagro hoy. Yo no sé cuántos están en el Espíritu entendiendo. Dios puede hacer un milagro hoy. Esto nos está recordando el Señor. Dios puede hacer un milagro hoy. Dios puede abrir puertas hoy que nadie puede volver a cerrar ni que nadie puede volver a abrir. Dios puede hacer Dios puede saciar tu necesidad hoy. Y esto a mí me impacta porque como una palabra, como una oración, como una frase escrita en un libro tiene tanto poder.
Y no se trata de cuántas veces yo ore en el día, cuántas veces yo clame al Señor, cuántas veces lo busque. Si soy más intenso en mi búsqueda, Dios va a responder más rápido. Simplemente se trata de tener fe en el nombre de Jesús. No fe en lo que va a venir. Fe en el nombre de Jesús. No fe en el milagro. Fe en el hacedor de milagros. Y yo creo que si Dios trajo esta palabra es porque Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un milagro en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, hoy. No mañana, hoy. Dios puede responder a tu oración hoy. Y no solo para que veas su mano de poder, sino también para que los demás vean el poder que está disponible para aquellos que se deciden creer en Dios. Es por eso que es importante, siempre que Dios responde una oración, o hace un milagro, o cumple una necesidad nuestra, dar testimonio de eso. Porque nunca vamos a imaginar el obrar completo que hay en Dios. Porque quizás Dios hizo un milagro en la vida de Fabi y a través de su testimonio mi fe se encendió y voy a empezar a creer y voy a recibir un milagro de parte de Dios también. Entonces, qué importante es entender esto. Por eso es importante glorificar a Dios a través de la oración contestada. Es motivo para que yo me alegre, como decía. Porque si lo hizo con ella, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Por eso debemos, como hermanos, supuestamente la fe, debemos alegrarnos de que la otra persona recibió un milagro, de que la otra persona fue bendecida. Porque si Dios se está moviendo, tal vez se venga para acá y el milagro se mueva para este lado también. Porque si Dios se está moviendo en una casa, tal vez esa gloria, ese poder, ese milagro que está sucediendo en una casa también pueda suceder en mi casa. Si Dios lo hizo con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo, con mi hermano en la fe, también lo va a poder hacer conmigo hoy. Y en eso yo creo. Porque el mismo Dios al que le oró tu hermano, al que tenés al lado, también va a responder a tu llamado. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y de fe. Esto nos tiene que llenar de esperanza y de fe. Un testimonio es tan poderoso que tiene el poder de llenarnos de esperanza y de fe. ¿Cuál esperanza? De que pronto viene mi milagro. ¿Cuál esperanza? De que pronto Dios va a contestar mi oración. Ya hay un milagro en la vida de alguien. Eso significa que yo puedo ser el próximo, ¿no? Todo lo que pida a Dios en el nombre de Jesús sucederá. Y en esto debemos creer al orar. En esto no debemos parar firmes cuando oramos. En esto debemos creer cuando venimos a estos encuentros, como el día de hoy, o cuando estamos solos. En que todo lo que pida en el nombre de Jesús a Dios va a suceder. Quizás se tarde humanamente, quizás no, pero va a suceder. Vamos a leer otro versículo en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y lo voy a leer rápidamente. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y esta es otra clave cuando debemos orar. La primera, entender que lo que yo voy a soltar en la presencia del Señor tiene poder para volverse realidad. Y la segunda es que lo que yo suelte en la presencia del Señor tiene que estar alineado con el corazón de Dios.
Y ahí sucede el milagro. Y ahí en ese momento Dios abre las puertas. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar y Él va a poner manos a la obra, a nuestro favor. Conforme a su voluntad. Cuando nos alineamos con Dios, todo puede ser posible. Cuando enfoco mi mirada, mis intenciones, mi deseo, mi búsqueda, mi oración en el corazón de Dios, todo puede ser posible. Y qué importante es entender que debo vivir conforme al corazón de Dios. Porque si yo vivo conforme al corazón de Dios, voy a entender qué debo pedir y qué no puedo pedir. Cómo debo pedir y cómo no debo pedir. Porque todo se basa en la voluntad de Dios. Entonces, si yo voy a pedir algo a Dios, tengo que tratar de que lo que yo pida sea lo próximo alineado a la voluntad de Dios. Y a veces eso se hace difícil, porque mezclamos sentimientos, mezclamos emociones, mezclamos pensamientos, mezclamos nuestros propios deseos. Pero el Señor está diciendo que si yo, antes de orar, rindo mis emociones, mis pensamientos, aún mis propios deseos, aún mi necesidad, y junto todo eso y lo alineo a la voluntad de Dios, Dios puede hacer un milagro. Porque vivir conforme a su voluntad o buscar conforme a su voluntad es rendirse al Señor y aceptar que lo que Él tiene es lo mejor y su tiempo es lo mejor y todo lo que Él hace es el perfecto. Entonces ya vamos entendiendo dos cosas. Qué importante es entender que debo vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, viviendo agradando a Dios. Vivir conforme al corazón de Dios o a la voluntad de Dios es vivir en obediencia. Y cuando usted y yo vivimos en obediencia, estamos viviendo en agrado a Dios. Y fíjese que Dios, con una persona que es agradable ante Él, puede hacer milagros en todos lados. Donde sea que se encuentre esa persona, si hay una persona que sea agradable a Dios, todo el favor cae sobre esa persona. Entonces, qué importante es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿O no quiere que todo le salga a su favor? Y si realmente vivo conforme a la voluntad de Dios, entonces cuando yo abra mi boca, un milagro tiene que suceder. Si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, cuando yo abra mi boca, las puertas se tienen que abrir. Las cadenas se tienen que romper. Lo que estuvo trabado por años, aquel que vive conforme a la voluntad de Dios tiene tanto poder. Y no por la persona. No por la persona, porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Pero Dios se grata en aquellas personas que lo buscan de verdad, que lo buscan con buenas intenciones, aún pasando millones de necesidades. Deja atrás sus necesidades y se rinde ante los pies de Jesús. Y ahí entonces le entrega esas necesidades a Dios. Si yo realmente vivo conforme a la voluntad de Dios, todo lo que yo diga, la presencia del Señor, se tiene que cumplir. Todo lo que yo ore en la iglesia o en la intimidad se tiene que cumplir. En algún momento esta palabra se tiene que concretar, es palabra de Dios. Si Dios dice esto es porque en algún momento tiene que suceder. Y yo no sé por cuánto tiempo venís orando por algo, por una necesidad, para que se te abra esto, para que se abra aquí el camino. Yo no sé cuál sea tu necesidad. No sé por cuál motivo estás viniendo orando hace tiempo, si es hace mucho, si es hace poco. Pero esta palabra es para todos.
Y yo quiero ser un hombre de fe, un hombre de oración. Porque qué poderoso es una persona que ora y tiene fe en lo que está orando y tiene fe a quién le está orando. Esa persona es imparable. Y yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero que mi testimonio, yo quiero dar testimonios. ¿Cuántos testimonios has dado? Yo quiero empezar a dar testimonios de lo que Dios puede hacer en mi vida, de lo que Dios hizo y aún de las cosas que falta por hacer. No solamente para que yo sea bendecido, sino también para que los demás puedan ver lo que Dios hizo en la vida de alguien. Si vivimos en agrado a Dios, debemos estar seguros de que lo que le entreguemos en oración se va a volver realidad. Se va a volver en realidad. Es más, ya está sucediendo. Porque hay otro versículo que dice, si pedís creyendo que lo recibiste, ya está. Entonces ni siquiera debemos esperar a que suceda. Ya está. La oración ya fue contestada. Aún desde el momento que yo entregué mi oración a Dios, Dios ya tiene la respuesta para esa oración. Entonces no debo orar para que algo suceda, debo orar por lo que ya está sucediendo en un futuro. Y debo orar para que el diablo no me quite mi esperanza, para que el diablo no robe mi fe. Porque tu respuesta ya está. El versículo 15 de Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 5, versículo 15, dice, y sabemos que si Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, tu milagro ya está. ¿Entendemos eso ahora? El milagro de Dios ya está. Pero yo no debo quedarme de brazos cruzados. Si el milagro de Dios ya está, de mi boca no tienen que salir quejas. De mi boca no tienen que salir lamentos. ¿Y cuándo va a pasar? Y siempre lo mismo. ¿Y cuántas veces tengo que orar? ¿Y cuántas veces el pastor me va a ministrar? ¿Y cuántas predicaciones tengo que escuchar para que Dios mueva un dedo a mi favor? Y a veces nos ponemos bravos con el Señor. Tu respuesta, iglesia, ya está. Tu milagro ya está. El milagro que hoy no ves en tu familia ya está. La persona que necesita restauración en tu familia ya la tiene. Si necesitas sanidad, ya la tenés. Si necesitas libertad en tu familia, ya está. El trabajo que yo hoy no tengo, ya está. Eso es la oración poderosa. Esa es la oración que abre las puertas, que produce milagros. No la repetitiva. Y para ir finalizando, esta tiene que ser nuestra confianza cuando estamos en la presencia de Dios, cuando vamos a un encuentro como este, en las reuniones, o cuando estamos a solas. Esta tiene que ser la confianza en la cual yo debo pararme y comenzar a orar, conforme al corazón de Dios. Todo lo que le entreguemos en oración se va a volver realidad si aprendemos a alinear nuestros pensamientos a Dios, si aprendemos a alinear nuestros sentimientos y emociones a Dios, alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, si aprendemos a aplicar nuestra esperanza en la oración, nuestra confianza en la oración.
Esto es lo que Dios nos promete y nos vuelve a recordar hoy. Hay poder en la oración. Y en esto yo creo. Y de esto yo te voy a predicar hoy. Hay poder en la oración. Tus oraciones ya están contestadas. Tu necesidad ya está saciada, aunque hoy no lo vea. Y aunque quizás mañana tampoco y la semana siguiente tampoco. Pero yo sé que está. Y va a llegar en algún momento en mi vida que yo voy a seguir avanzando en oración, voy a seguir avanzando en fe, voy a seguir avanzando en esperanza. Y va a llegar un momento que yo me voy a chocar con ese milagro. Y cuando suceda eso, yo voy a dar testimonio de la fidelidad de Dios. Porque el Señor es fiel. Y sin aún merecerlo nos entrega estas promesas. Pedime todo lo que quieras, hija. Pedime todo lo que quieras, hijo. Porque ya está, es tuyo. Pero trata de lo que me pidas sea agradable a mí. Trata de lo que me pidas yo pueda amoldear esto a los planes que tengo para tu vida. Porque el Señor lo que quiere es moldear nuestras oraciones de acuerdo a los planes que Él tiene para nosotros. Y si conoces sus planes, entonces ya sabes la manera en la cual debemos orar, en la cual debemos interceder, en la cual debemos declarar. Esto es lo que Dios nos promete y nos vuelve a recordar una vez más. Hay poder en la oración, pero en la oración de aquel que sabe reconocer la voluntad de Dios y de aquel que solamente anhela agradar a Dios. De esa persona en específico, el poder de la oración es el instante. Mateo 7, versículo del 7 al 8 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, ¿cuántas más promesas tengo que seguir diciéndote para que entiendas que ya está todo hecho? El Señor ya hizo todo. El Señor ya hizo todo. Yo lo voy a invitar ahí que se ponga en pie.